Continuamos con nuestras meditaciones alrededor de la temática de la iglesia. Cada vez vamos a ir entonces profundizando un poco más acerca de este importante tema de la iglesia, y en esta oportunidad quisiera que abramos un interrogante a través del cual caminemos en varias meditaciones, y el interrogante es: ¿qué es la iglesia? Quisiera Dios ayudarnos a tener la claridad completa acerca de este término, y los que ya de pronto tienen una claridad exacta, pues que esto ayude a crecer en su convicción acerca de esta institución divina en la tierra. Desde el punto de vista etimológico, el griego nos indica que esta palabra es compuesta, es decir, se conforma de dos términos, y su traducción a nuestro idioma es salir de, llamados fuera, o simplemente llamados. Ahora, este término iglesia o eclesia en el primer siglo, en el ambiente de esa sociedad, era un término que se utilizaba para designar una asamblea que se convoca democráticamente. Entonces se reunían, por ejemplo, para tratar asuntos políticos o militares. Ese era un llamado a los ciudadanos a una reunión con este fin, y era una iglesia. También se usaba para llamar a un ejército a combatir, y también se usaba para describir a un grupo de personas que redactaban las leyes. Hoy en día esta palabra ha adquirido una connotación ante todo religiosa, es decir, cuando hablamos de iglesia casi siempre estamos imaginándonos algo relacionado con lo espiritual o lo religioso, que en aquellos días pues en ninguna manera se refería a este concepto que ahora tenemos. Ya entonces el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, nos empieza a mostrar por lo menos tres significados del concepto eclesia desde este punto de vista espiritual. En primer lugar, se utiliza para significar simplemente una asamblea, como ya lo dijimos, pero desde el punto de vista religioso se emplea ya en el sentido o el término de sinagoga, es decir, cuando se reúnen las personas para leer, estudiar y compartir acerca de la ley, en el caso de los judíos en el primer siglo. En segundo lugar, se utiliza para designar al conjunto de los redimidos por Cristo. Efesios 5, 25, 27 nos dice que la iglesia es como esa pareja en la cual el marido, voy a leerlo literalmente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí esta palabra, iglesia o eclesia, en realidad se refiere más que todo al término universal, es decir, al conjunto de creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las lenguas, bueno, a partir de Pentecostés. Y tenemos muchos otros ejemplos más donde la palabra de Dios se refiere como quien dice a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo que está en cualquier lugar del mundo. Pero en tercer lugar, y tal vez la más importante, es el concepto de iglesia para designar una comunidad local o congregación particular de los creyentes o santos, que es el uso más corriente. Por ejemplo, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se utiliza alrededor de unas 108, 110, otros dicen 115 veces en la Biblia. Pero de esas 115 veces, 90 veces se refiere a este concepto de comunidad local, de congregación particular de creyentes en Cristo. Un ejemplo de esto es San Mateo 18, 17. Voy a leer desde el versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo
a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, es decir, a la comunidad local donde pertenece este grupo de personas, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí se está refiriendo específicamente a ese grupo pequeño, no reducido, digamos pequeño, que se reúne en cualquier lugar y pues continuamente como cuerpo de Cristo. En este sentido, entonces, hablamos de la iglesia que está en cualquier lugar, en el tiempo, en el espacio, y que tiene su expresión y desarrollo desde el punto de vista bíblico en cualquier punto geográfico. Tertuliano decía que, de acuerdo con Mateo 18:20, en este tercer concepto que estamos hablando de iglesia, dice que donde quiera que hay 2 o 3 personas, aunque sean laicos, es decir, no líderes o personas preparadas, sino personas de la comunidad, donde quiera que ellos se reúnan, allí hay una iglesia. Y entonces, para dejar asentado un poquito más, de manera más firme, este concepto de iglesia, que son los llamados fuera, los llamados simplemente, quiero dejar primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. No éramos pueblo, pero el Señor nos hizo su pueblo, y en ese sentido ya somos un pueblo especial, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido o llamado por Dios. Continuaremos hablando acerca de esta pregunta muy importante para cada creyente. ¿Qué es la iglesia? Dios les bendiga ricamente.